Estamos en Perú 21 Televisión entrevistando candidatos al Congreso para intentar aproximarnos a profesionales que postulan para representar a los ciudadanos de todo el país y que evidentemente tendrán sobre sus hombros una responsabilidad muy grande, la responsabilidad de construir un poder, de reconstruir, digo yo mejor, un poder como el legislativo que ha venido siendo o ha sufrido tanto desprestigio en estos últimos años. Vamos a comenzar este ciclo de entrevistas con Eduard Málaga Trillo. Él es inmunólogo, es microbiólogo, pasó gran parte de su carrera, más de 20 años, una carrera científica en Alemania, está en Perú ya hace 6 meses y tomó la decisión de postular al Congreso con el Partido Morado. El doctor Málaga está en nuestra pantalla. Bienvenido, doctor Málaga. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Yo tengo una pregunta... Cecilia, gracias por... Yo tengo una pregunta inicial que en realidad me parece que muchos ciudadanos se la están haciendo en este momento. Sabemos que el Congreso va a ser fragmentado, que el Congreso no va a tener una fuerza muy mayoritaria. Seguramente habrá una fuerza mayoritaria, pero no una enormemente mayoritaria. Y gobernar el Perú para quien salga elegido presidente será muy difícil. Necesitará de un Congreso que tenga la voluntad de construir y de construir alianzas para facilitar y apoyar la gobernabilidad de nuestro país. Quiero preguntarle directamente, doctor Málaga, después de toda la experiencia que usted ha tenido en su profesión, de la que vamos a hablar más adelante, ¿cuál sería su disposición para realmente construir gobierno, para deponer intereses partidarios e incluso ideas y también posiciones personales y formar parte de una coalición que pueda realmente respaldar la gobernabilidad en el país? ¿Cuál sería su posición? ¿Sería usted capaz realmente de hacerlo? Cecilia, gracias por la pregunta. Yo estoy absolutamente convencido de que sí. El argumento es que mi carrera científica me respalda. En la ciencia estamos acostumbrados justamente a debatir, a encontrarnos desde polos opuestos y lograr soluciones de consenso para diferentes problemas. No es inusual que en un laboratorio o en un instituto tengas personas de diferentes procedencias, maneras de pensar que se unen en torno a un objetivo común. Esto es absolutamente posible. Y yo creo que el tema, además de fomentar alianzas, lograr alianzas y consensos a nivel político, también se da una vez que alcanzas, digamos, una trayectoria en el caso de la ciencia. Cuando eres director de alguna institución o de un laboratorio, también existen este mismo tipo de tensiones por fondos, por iniciativas, por prioridades. Entonces, no me es un mundo ajeno, no es que el científico simplemente se dedica a su laboratorio, a hacer experimentos. También eventualmente cuando ya llegas a un nivel senior tienes que demostrar capacidad de gestión, de ejecución, de concertación y de tender puentes. Así que estoy absolutamente seguro que eso es posible. Y otro argumento que yo te daría es el hecho de que no soy un político de carrera. Quienes ven esto quizás como una desventaja, pues yo discreparía porque en este caso no tengo una afiliación previa de años de tener una posición ideológica que en algunos casos podría ser dogmática o podría ser muy cerrada. Vengo con toda la disposición del mundo y tengo incluso muy buenas relaciones con algunos candidatos de otras tiendas, con lo cual me parece que las condiciones están dadas para que intentemos este consenso y esta comunicación que hemos visto imposible en los últimos años. Y has dicho algo muy cierto. En el mundo científico también hay muchas discrepancias. Hay personas que tienen un proyecto y están muy convencidas y de pronto pues hay otros científicos que dudan o están en contra o tienen otro proyecto o otra manera de llegar a una verdad. Esa experiencia, dirías tú, Eduard, te ha dado a ti o te daría a ti las cualidades para conciliar y construir un gobierno. Yo pienso que sí, Cecilia, porque en la ciencia también, cuando uno está equivocado,
lo tiene que reconocer, porque la evidencia es lo que manda. Y ese es uno de los elementos claves que se ha venido debatiendo el último año, de gobernar y de hacer políticas basadas en evidencia científica de cualquier tipo. Y eso de no lograr un acuerdo, un consenso por simplemente una opinión es algo que debería desterrarse de nuestra política. Entonces, yo creo que si llevamos esa manera de pensar, esa manera de trabajar, de conversar, explicar, hacer docencia, contraponer ideas y evaluar evidencia, podemos sentar las bases para un nuevo entendimiento. ¿Hay alguna agrupación con la que tú piensas, sientes que no podrías conciliar? ¿O harías el esfuerzo por tratar de conciliar con los integrantes de todas las agrupaciones? Mira, desde el punto de vista personal, estoy hablando antes de entrar en política, por supuesto que con mucha gente tengo mis límites, ¿no? Hay posiciones, hay ideas con las cuales no comulgo y que no me parecen aceptables, generalmente en los extremos, para una sociedad. Pero también soy consciente de que una vez que uno es elegido para representar al pueblo, a la nación, es importante tomar en cuenta que esa representación es total de todos los ciudadanos. Y ya no importan los credos, no importan las ideologías. En este momento, si bien tú eres fiel a tus principios, tienes que ser abierto a encontrar soluciones. Si no, la gobernabilidad se hace inviable. Tú vivías en Alemania antes de volver hace unos meses y en Alemania la política también es muy apasionada y también se ve en la televisión gente que debate hasta acalorarse. ¿Has visto eso en Europa o lo que ocurre en el Perú solo ocurre en el Perú? Yo creo que tenemos un nivel bastante más folclórico de hacer ciencia, más pintoresco, más anecdótico. Quizás lo que desde Europa se aprecia como una Latinoamérica pintoresca, de realismo mágico, se aplica también a la política, ¿no? Cuando tú ves los debates y las interacciones en la política alemana, por ejemplo, porque el sur de Europa es otra cosa, pero en Alemania, Holanda, Francia, tú ves generalmente que se le da más importancia a las ideas en el debate, menos a los ataques personales, menos a las bajezas que vemos en los últimos años en la política peruana, y creo que esa es la gran diferencia. Acá podemos tener políticos muy preparados, pero también tenemos muchos personajes que entran a la política para aprovechar esa posición y defender intereses particulares, lo cual resulta pues en enfrentamientos que ya hemos visto, ¿no? En Europa es muy raro ver esto, porque ya ha habido una evolución histórica y cultural de manejo político que lo ha desentado bastante. Veo junto a ti, o más bien como una suerte de escenario tuyo, unos charangos. ¿Te gusta el charango? ¿Tocas el charango? Sí, mira, yo soy guitarrista, he sido guitarrista de rock y de blues por mucho tiempo, y esto de las guitarras y los instrumentos de cuerda me apasiona. Esto que ves ahí atrás, a ver, voy a mover un poquito la cámara, no estoy por otro lado, Ahí está. son en realidad un charango, un cavaquinho brasileño, un baglamás griego y un ukulele hawaiano, que son todos parientes de una misma familia. Perdón, que lo que vi fue, lo que me llamó la atención fue el charango, pero maravilloso. ¿Y los tocas todos, Eduard? Sí, no con la frecuencia que quisiera, pero claro, la idea era experimentar. Es un poco también la curiosidad del científico, ¿no? Ya sé tocar 2 o 3 instrumentos y quiero probar más, a ver en qué se diferencian, ¿no? Soy autodidacta con eso. Y si no salieras elegido, ¿te alejarías de la política o buscarías una manera diferente, distinta, de continuar en el partido político que ahora te ha acogido y de seguir haciendo política para tal vez proponer una manera nueva de hacer política en el Perú? Es una pregunta muy interesante, porque la motivación para entrar en política en este momento ha sido para mí completamente accidental. O sea, ha sido un momento en el cual yo he sentido que hemos tocado fondo como país, que necesitábamos involucrarnos todos quienes tuviésemos cierto grado de visibilidad o de capacidad para lograr los cambios que se necesitan. Entonces he sentido que ha sido un momento único. Dejar 30 años de trayectoria científica por esta posibilidad de entrar al Congreso por 5 años es realmente algo muy duro para un científico, para un investigador. Yo quiero pensar que va a ser posible desde la política lograr todos esos cambios en ciencia y tecnología que no hemos logrado sin políticos involucrados o comprometidos, pero de no darse el caso, Cecilia,
yo creo y espero que esta experiencia mía les sirva a los jóvenes científicos que vienen detrás de mí. Yo creo que muchas veces el valor de estas, a veces pueden llamarse aventuras políticas, radica justamente en dar el ejemplo, en justamente demostrar que todo eso a lo que mis colegas y mis estudiantes le temen, que es entrar en política porque es muy sucio, quizás sí es necesario, quizás vale la pena, tiene un impacto sobre la sociedad y tiene un impacto también sobre el bienestar que podríamos lograr de llegar al poder. Ojalá y realmente los electores decidan por profesionales, por personas que puedan deponer los intereses partidarios, personales y poner por delante las necesidades del Perú. Realmente es un deseo que aquí en Perú 21 tenemos, por eso estamos tratando de conversar con personas que puedan ayudar, que puedan servir. Y en el tema que tú dominas, que es precisamente la epidemiología y tu especialidad en inmunología, yo quisiera preguntarte qué aportarías, qué propondrías, cómo servirías en medio de la pandemia, porque todavía parece que falta un poco más de lo que quisiéramos para sobreponernos. Sí, mira, yo quisiera separar en varias categorías mis aportes o mis propuestas, porque vienen por varios lados. Yo en estos meses de pandemia me he dedicado también a apoyar con divulgación, con investigación, y esto tenía el claro objetivo de darle a la lucha contra la pandemia un carácter más científico, porque la lucha contra la pandemia se ha caracterizado en el Perú por ser muy enfocada en el aspecto básico, asistencial, médico, el oxígeno, todo lo que es inmediatamente médico, pero nos hemos olvidado un poco de prestarle atención al aspecto científico. Por ejemplo, el origen de la epidemia, que es el virus, estudiar al virus, estudiar sus mutaciones, hacer las pruebas moleculares en su momento. El tema este de la variación que estamos viviendo en la segunda y tercera ola. Hay muchos aspectos que requerirían un enfoque multidisciplinario. Entonces, de llegar al poder con el Partido Morado, mi aporte a su plan de gobierno, no solamente yo como congresista, sino al Ejecutivo, es darle un enfoque más científico a la pandemia. Es que por fin implementemos esa estrategia tan necesaria de pruebas moleculares masivas, rastreo de contactos y aislamiento, que decían que no se podía, pero yo creo que era una especie de derrotismo cultural, de que no nos sentimos capaces de muchas cosas porque no tenemos la experiencia, pero de que se puede, se puede. Y a eso agregar la investigación sobre las variaciones y las mutaciones del virus, porque todo eso, Cecilia, va a influir mucho en cómo se lleve a cabo la vacunación y cuál va a ser el éxito de esa vacunación. No se trata solamente de prometer llegar a fin de año con todo el mundo vacunado. Hay muchas variables en juego que pueden hacer peligrar este plan de vacunación. Así que ese es un primer aporte inmediato que respecta a la crisis que estamos viviendo. Pero además de eso, la razón por la cual yo regresé hace 6 años al Perú fue no solamente para demostrar que se puede hacer el mismo tipo de ciencia sofisticada, elaborada que se hace en otros países aquí en Perú, sino también promover ese desarrollo de la ciencia, de nuestros científicos, apoyar al sistema de ciencia y tecnología, que si bien no se entiende muy bien o no se ha entendido muy bien en los últimos años, ahora va quedando claro que la ciencia no solamente es fuente de soluciones cuando estamos en una guerra, en una pandemia o un conflicto. La ciencia es aquella actividad humana muy cultural, muy profunda, que deriva en conocimientos, que nos permite obtener conocimientos y hace posible todas las comodidades que vivimos hoy en día. Ese teléfono, ese avión, esta conferencia vía Zoom, tienen mucho que ver con que científicos, inventores han trabajado sin saber exactamente hacia dónde iban, simplemente por esa ansia de tener conocimiento. Entonces, eso es lo que le falta al Perú para poder desarrollar tecnología e innovación y finalmente se traduzcan en desarrollo productivo, en riqueza, en empleo. Hay muchas aristas de desarrollo científico. Entonces, mis propuestas tienen que ver con ese empuje que queremos darle a la ciencia como una base del desarrollo y del bienestar de las naciones, del Perú en este caso. Tiene que ver con darle más financiamiento a las actividades científicas, con crear más infraestructura, con dotar de mejores carreras y facilidades, no solo a los científicos peruanos, sino también a cualquier científico del mundo que quiera venir a trabajar en el Perú, porque hoy en día la ciencia es global. A un país X que uno se vaya a ver cómo funcionan los institutos, está lleno de gente de todo el mundo. Entonces, si nosotros logramos crear ese ecosistema,
para que la ciencia produzca no solo conocimiento, sino también soluciones, tenemos que invertir en el talento, tenemos que invertir en infraestructura y tenemos que hacer de este país un país amigable a la ciencia. Y lo vamos a ver en un futuro porque estas políticas son a mediano plazo y que nuestras nuevas generaciones, los niños y jóvenes de hoy, van a hacer todo eso que nosotros creemos que es posible hacer. Muchísimas gracias por esta entrevista, Eduard. Mucha suerte. Eduard postula por el Partido Morado con el número 4 y le deseamos, por supuesto, suerte. Son profesionales los que van a pasar por este set de Perú 21 para que usted los conozca mejor, los escuche mejor, para que usted elija votar por el partido que a usted le parezca, por el candidato que a usted le despierte confianza, pero buscando elegir congresistas que tengan capacidades, cualidades, estudios para que las leyes en el Perú sean positivas para los ciudadanos y no negativas como han venido siendo sobre todo este último año. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con nuestras entrevistas a los candidatos al Congreso cuya profesión pueda ser muy útil y servir a los intereses de nuestro país. Regresamos.